Entonces, ¿a cuenta de qué vamos a tener ahora que someternos a un hombre que representa toda esa violencia? ¿Por qué? Entonces, no. Aquí la pregunta no es para nosotras qué solución ofrecemos. Aquí el que tiene que ofrecer un canal distinto de interlocución es el presidente Petro. Y como quien dice, le importó, me perdonan la expresión, un bledo. Le importó tres pepinos. Los corruptos que le pusieron los boticos se lo van a cobrar. Y le van a decir, ¿dónde está mi ministerio? ¿Dónde están mis contratos? ¿Dónde están mis puestos? ¿Dónde está mi plata? Sino que aquí vamos a perder una oportunidad de cambio y de transformación que nos ilusionó a millones y millones de ciudadanos en Colombia. Entonces esto es una traición. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sección de entrevistas aquí en Última Hora Call. Saben que nosotros todos los días estamos en las tendencias y siempre les traemos personajes de alto impacto para que hablemos de los temas más importantes del día. Hoy en Colombia el tema más hablado, más sonado es Armando Benedetti. Él ha sido nombrado como ministro de Interior por parte del presidente Gustavo Petro, ahora hace parte de su gabinete y hay quienes se sienten o no representados por este nombramiento y hoy estamos con una de las personas que no se siente representada y ella es Caterine Jubinao, ella es representante a la Cámara. Doctora Caterine, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Daniela, un cordial saludo para ti, para todos en Última Hora Call, a todos los que nos ven. Representante, usted ha sido una de las voces más críticas sobre la nueva designación de Armando Benedetti como ministro de Interior. Quiero que nos cuente a nosotros y a la audiencia por qué usted considera que este nombramiento es de pronto una incoherencia a los principios que promovió el presidente Petro en su campaña. No lo digo yo, usted lo ha publicado en varios tweets y nos ha hecho saber a la ciudadanía que no está de acuerdo con este nombramiento. Pues a ver, bueno, lo primero es que ya he hablado tanto de Armando Benedetti que ya el momento de rabia inicial se me ha vuelto una especie de tristeza y de decepción. La razón por la que hemos sido tan críticas de este nombramiento es porque primero consideramos una absoluta traición a las mujeres que votamos por Gustavo Petro, bajo la promesa de que él iba realmente a enarbolar la causa feminista, a luchar por una Colombia más segura para las mujeres, a combatir ese paradigma patriarcal, que por supuesto ahí quedó como una promesa porque apenas llegó al gobierno empezó a hacer todo lo contrario, a premiar a los machistas, a atornillar a los maltratadores, y eso es algo que nosotros no podemos aceptar, porque fue un voto de confianza que le dimos a Gustavo Petro en el que yo, por lo menos yo, hablo a título individual, me siento profundamente traicionada. Segundo, además de los señalamientos por presuntas conductas de violencias contra las mujeres y violencias basadas en género, que salpican a Armando Benedetti no de ahora, y no por uno o dos casos, desde hace años, por múltiples casos, se suman los señalamientos de corrupción. Armando Benedetti tiene en este momento cerca de 4 o 5 investigaciones abiertas, dentro de las que se cuentan presuntos delitos como tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Entonces uno se pregunta, no solamente el presidente Petro nos impone a un machirulo maltratador de mujeres, a que ahora nosotras tengamos que interlocutar con él, sino que además lo pone a relacionarse con el Congreso para arreglar unas mayorías, quién sabe qué, quién sabe cómo, quién sabe a qué precio. Entonces esto es una traición desde todo punto de vista a la promesa de las mujeres y a la promesa de una transformación en las maneras de hacer política. Y si las mujeres congresistas que hemos liderado las causas de género aquí en el Congreso, que hemos sacado adelante las leyes en pro de los derechos de las mujeres, no alzamos la voz ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo sería el momento entonces para sentar un precedente que le deje claro a este gobierno y a todos los políticos en Colombia de que las mujeres llegamos para hacer la diferencia y de que de ninguna manera vamos a permitir que se nos imponga trabajar con hombres que representan todo aquello contra lo que hemos luchado históricamente? Es que no nos vamos a sentar con Armando Benedetti. Esto no se trata de que Armando Benedetti venga y nos regale un ramo de rosas y nos cante Mujeres de Ricardo Arjona y nos diga que nosotras somos lo más lindo del mundo. Es que a nosotros no nos interesa. Nosotros somos mujeres realmente empoderadas. Nosotros somos mujeres que hemos hecho una trayectoria política a pulso, consiguiendo voto a voto, con resultados, con trabajo, que hemos luchado toda nuestra vida contra distintas violencias basadas en género. Hemos luchado contra la violencia sexista, contra la violencia económica, contra la violencia simbólica, contra la violencia psicológica, contra la violencia digital, contra la violencia política.
Entonces, ¿a cuenta de qué vamos a tener ahora que someternos a un hombre que representa toda esa violencia? ¿Por qué? Entonces, no. Aquí la pregunta no es para nosotras qué solución ofrecemos. Aquí el que tiene que ofrecer un canal distinto de interlocución es el presidente Petro. Para usted pronunciar su descontento, firmó una carta, hizo una carta que fue firmada también por otras representantes, quienes no se sienten, valga la redundancia, representadas por Armando Benedetti. ¿Cuál era esta carta? ¿De qué trata y cuál es la intención de esta? Bueno, la carta un poco recoge pues los argumentos que te acabo de dar, pero al final hacemos una solicitud concreta y es pedirle al presidente Petro que en un acto de decoro y de respeto hacia las mujeres congresistas designe un vocero distinto para el relacionamiento con el Congreso y con nosotras en lo que respecta a la agenda legislativa. Yo le voy a decir una cosa, muchas mujeres en el Congreso, empezando por mí, sentimos que la figura de Armando Benedetti es revictimizante porque resulta que nosotras mismas, en nuestro fuero, hemos sido ultrajadas, maltratadas, difamadas, injuriadas y calumniadas por Armando Benedetti. Yo fui víctima de las calumnias de Armando Benedetti en la campaña al Congreso 2022. El señor Benedetti tuvo la osadía de afirmar que a mí, en la alcaldía de Claudia López, me estaban redireccionando licitaciones para financiar mi campaña. Imagínense esa barbaridad. Claro, Benedetti en ese momento ya hacía parte de la campaña del Pacto Histórico y estaba tratando de lesionar a las candidaturas alternativas de mujeres que ellos creían le quitaban votos a ellos o les competían a ellos. Y no tuvo ningún reparo en ultrajarme ante la opinión pública con lo que a todas luces era una infamia y una calumnia. Dime tú, Daniela, si yo tengo ahora que sentarme con el hombre que me hizo eso a mí, pero que además, y quizás es lo de menos, lo que Armando Benedetti me haya hecho a mí. Lo demás son los señalamientos que tiene de otras mujeres, incluidas exparejas y excolaboradoras, y los señalamientos de corrupción que tiene. Entonces, si el presidente Petro tiene un poquitico de decoro, ojalá nos designe un viceministro o el funcionario que el presidente quiera para la relación con las congresistas firmantes de esa carta. Representante, entonces, de pronto, usted hace un momento nos estaba diciendo que usted no se sentaría con él a hablar en el Congreso y no se va a sentar en la misma mesa de él, pero ¿hay alguna acción o muestra por parte de Armando Benedetti que permita que usted y las otras representantes que firmaron esta carta se sienten a conversar con él? No, pues mira, la respuesta del presidente Petro a nuestra solicitud fue publicar 3 horitos después la hoja de vida de Benedetti en la página de la función pública. Es decir, como quien dice, le importó, me perdonan la expresión, un bledo. Le importó 3 pepinos. Y es que esa es la verdad. Nosotras sabemos que al presidente Petro le tiene absolutamente sin cuidado en este momento las críticas de las mujeres. Nosotras sabemos perfectamente que el presidente Petro en este momento ya le tiene sin cuidado la promesa del cambio. El presidente Petro en este momento está en otra cosa. Él está en la tónica de juntarse con quien sea, con las tácticas que sea, como sea, al costo que sea, con tal de imponer de manera corrupta, porque no vayas a creer que esto va a ser con los argumentos y la deliberación, no. Esto va a ser con las tácticas más cuestionables, como lo que ya vimos con el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, y eso es lo único que le importa al presidente, imponer sus reformas como sea y empezar a armar los cuadros para enfilarse a la campaña de 2026 y buscar otra vez, con toda la sarta politiquera alrededor, la reelección de su proyecto político. Termino diciéndote lo siguiente, el presidente Petro está cayendo en su propia trampa otra vez. ¿Cuál es la trampa en la que cayó en 2022 el presidente Petro? Creer que uno puede hacer campaña con el diablo y luego gobernar con Dios. Creer que uno puede hacer campaña con la peor corrupción y la peor politiquería y luego llegar a gobernar con ángeles. ¿Qué nos está enseñando el gobierno de Gustavo Petro? Que eso no se puede. Si usted hace campaña con los corruptos, le toca gobernar con ellos. Y en el momento en el que esté en el gobierno, los corruptos que le pusieron los boticos se lo van a cobrar. Y le van a decir, ¿dónde está mi ministerio? ¿Dónde están mis contratos? ¿Dónde están mis puestos? ¿Dónde está mi plata? Y ahí es donde se embolata el cambio. Y ahí es donde se enreda la transformación de Colombia, porque ¿cómo la vamos a transformar haciendo ese tipo de cosas? No hay ninguna transformación posible si el presidente Petro elige esa senda, pero a mí me impresiona la infinita capacidad de Gustavo Petro de no aprender
ni siquiera de sus propios errores. Entonces ahora simplemente pretende repetir la trampa, caer en el mismo error y le puedo anticipar que va a pasar exactamente lo mismo. Va a volver a fracasar. Y cuando los escándalos de Benedetti empiecen a salir, yo espero que el presidente Petro no se victimice, no se lave las manos y no le eche la culpa a los ministros, porque él es el que está tomando las decisiones. Doctora Caterine, quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con el planteamiento de que Armando Benedetti puede tener un mejor relacionamiento con el Congreso y de pronto tener una mayor efectividad en sacar reformas que el gobierno tiene detenidas, o incluso hay personas que señalan que él puede ser más efectivo que otros ministros que ya han pasado por esta cartera. ¿Usted qué opina al respecto? Eso es una trampa, como ya te dije, Daniel, porque tú no puedes lograr una transformación para Colombia si tú impones las cosas en el Congreso de manera transaccional, burocrática y corrupta. De ahí no sale nada bueno. Te pongo un ejemplo. Supongamos que compran a todos los congresistas para la reforma de la salud y que compran a los congresistas de Senado también. ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando se implemente ese nuevo modelo? ¿Ustedes creen que esos congresistas no van a reclamar esos presupuestos en las regiones? ¿Ustedes creen que esos congresistas no van a reclamar los nuevos CAPs públicos que se van a construir? ¿Ustedes creen que esos congresistas no van a pedir la plata de esas obras para bajarlas ellos con los contratistas de ellos? Entonces a mí me parece absolutamente elemental. No hay que ser un genio, no hay que tener más de tres dedos de frente para darse cuenta que si uno aprueba las cosas así en el Congreso, de ahí no va a salir ninguna transformación positiva. Lo único que va a quedar de aprobar las cosas así y de actuar así es el mismo saqueo de recursos públicos de siempre. Es simplemente la perpetuidad y el empoderamiento de los mismos clanes de siempre. Entonces, por Dios, a los petristas que aún le creen a Petro, no caigan en la trampa. No es cierto que Benedetti pueda lograr un cambio en el Congreso. No es cierto que Benedetti pueda ayudar al gobierno. Lo va a terminar de hundir. Y cuando lo termine de hundir, luego no digan que no les avisamos. Como los hermanos Gasca, representante. Esto es como un circo, Daniel. Soy el circo de los hermanos Gasca. Me parece una buena forma de verlo. Bueno, representante, he sabido que todo esto que está pasando realmente es porque presuntamente el presidente Gustavo Petro quiere seguir con el mandato en el 2026. Quiero preguntarle cómo ve usted, por ejemplo, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora invita a los colombianos a que apoyen a Gustavo Petro en las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Le beneficia o no al presidente Gustavo Petro que el dictador Nicolás Maduro lo esté apoyando? No, ese sí es el abrazo del diablo. O sea, mejor dicho, que Nicolás Maduro pida votar por uno, Dios mío, prefiero vivir, prefiero desaparecerme de la faz de la tierra. Yo no veo cómo eso le puede ayudar a Gustavo Petro. Yo creo que además las encuestas en Colombia son absolutamente consistentes en el altísimo nivel de rechazo de la sociedad colombiana a Nicolás Maduro, al fraude que vimos el año pasado y en general al régimen narcodictador que en este momento maneja a nuestro hermano país. Mejor dicho, Petro se está rodeando de toda la gente que lo puede hundir. Benedetti, Maduro, los politiqueros. Y lo peor de todo, insisto, es que aquí no solamente Petro fácilmente puede estar acabando con cualquier proyecto alternativo en el corto plazo, sino que aquí vamos a perder una oportunidad de cambio y de transformación que nos ilusionó a millones y millones de ciudadanos en Colombia. Más allá de la rabia que podamos sentir y más allá de las peleas acá en el Congreso, a mí lo que me queda siempre al final del día es una profunda tristeza, es una profunda decepción, es una profunda desilusión y es una especie de desesperanza y de orfandad. Yo siento como si no tuviéramos gobierno. Yo siento como si hubiéramos elegido casi que un clan politiquero igual que antes. En este momento el petrismo es más de lo mismo. Y yo creo que esa desilusión nos va a tomar mucho tiempo sanar. Ahora bien, también le digo a la ciudadanía que Petro y su politiquería no nos arranque la esperanza, porque ese es el triunfo de los corruptos y de los politiqueros, que uno crea que Colombia no tiene arreglo, que uno crea que esto no puede cambiar. Y no, lo que tenemos que hacer ahora, los millones de ciudadanos y ciudadanas que todavía anhelamos y soñamos con un cambio para Colombia, es organizarnos otra vez por fuera de la sombrilla petrista y por ninguna razón al lado del proyecto petrista. ¿Será difícil? Seguramente será difícil, pero yo sé
que hay conmigo millones de personas que estamos dispuestas a seguir luchando por una Colombia en donde la vida sea sagrada, en donde los recursos públicos sean sagrados, en donde no todo valga en la política y en donde podamos realmente construir una revolución cívica y ética para Colombia. Él ya no pudo, él demostró que ya no pudo. Y la victoria de Benedetti en el gabinete es la sepultura moral y política de Gustavo Petro. A Gustavo Petro le quedó grande un cambio en Colombia. Así que ojalá que los ciudadanos, en consecuencia, lo castiguen en las urnas. Por mi parte, nunca más Gustavo Petro tendrá mi apoyo. Nunca más. Pero lastimosamente Petro se clavó el puñal él solito en 2022 y se lo va a volver a clavar para 2026. Y si el candidato va a ser Gustavo Bolívar, pues ¿qué te puedo decir? Gustavo Bolívar ni siquiera logró llegar de segundo a la alcaldía de Bogotá. Entonces, no creo que sea el mejor candidato. No creo que el proyecto petrista en este momento tenga buenos candidatos. No obstante, será la ciudadanía la que dé el último veredicto. Fue Caterine Jubinao, representante a la Cámara, quien estuvo con nosotros hoy aquí para hablar de Armando Benedetti y del gobierno Petro en general. Muchísimas gracias, representante, por haber estado con nosotros y por haber aceptado la invitación. A ti, Daniela, muchas gracias y para adelante. No perdamos la esperanza a pesar de todo este desastre.